Hola a todos, Hola, bienvenidos a esta nueva edición de las entrevistas Biz to Biz. Hoy es para mí un enorme placer presentaros a Marta Puig. Hola, bienvenida Marta. hola, bienvenido, gracias. Bueno, la historia de cómo conocí a Marta, quiero contárosla porque es un poco curiosa. Trabajando con un cliente, con una cliente, pues el proceso, el tema del cliente ideal y la propuesta de valor, le dije que buscase webs que le gustasen y que tuviese muy claro cuál era la propuesta de valor, cuál era el cliente ideal y que tuviese textos bastante chulos. Entonces me mandó un email y me dijo, he encontrado una web de una chica que es alucinante, que se llama Marta, igual que se llama mi cliente, y que es una web que está todo muy clarito. Entonces entré en la web y me gustó mucho cómo tenía estructurada todo su mensaje, cómo tenía muy claros los objetivos de la web y la contacté para hacer una entrevista y me ha dicho que sí y estoy súper contento de tenerla en el blog. Así que Marta, bienvenida como se dice a javierbarros.com Muchas gracias. y bueno, cuéntanos un poco cuál es tu historia hasta comenzar tu proyecto, cuál es tu trayectoria, cuéntanos todo sobre ti. Pues a ver, así desde los inicios un poco para dar un poco de mi vida profesional, yo soy ingeniero agrónomo, luego hice un máster de pasajismo en Inglaterra y bueno, y trabajé en varios proyectos muy grandes de carácter público y bueno, pues por cuestiones familiares me volví a España después de 7 años, bueno, porque tenía 2 niñas. Y entonces me volví a Madrid y allí, pues justo en el 2012 encontré trabajo en un estudio de diseño de jardines, que tenía bastante renombre. Y, y estuve trabajando en Madrid 2 años y medio con este estudio. Y bueno, pues, el tema de la conciliación es complicado, mi marido vivía fuera de Madrid y tal, y entonces decidí mudarme a Sevilla y de alguna manera hacer realidad un sueño que era el de algún día pues poder ir montando yo mi propio estudio y ir haciendo yo mis diseños. Y eso empezó justo hace un año, en septiembre del año pasado, del 2014. O sea que hace como solo un año, estamos como es un negocio todavía bebé. Hace solo un año que Es un empezaste. negocio bebé, porque además yo o sea, lo empecé realmente, yo en septiembre del 2014 empecé un poco, bueno, empecé un blog en wordpress.com, ¿vale? O sea, una cosa todo muy de principiante. Bueno, Y no te preocupes, entonces, yo pues, empecé en Blogger, que todavía es muchísimo más principiante que WordPress.com, ¿sabes? bueno, exacto, pero bueno, poco a poco, ¿no? Entonces, para empezar a escribir contenido, para ver un poco, bueno, es que, o sea, no había escrito tampoco, bueno, prácticamente nunca. Entonces, pues necesitas un poco de entrenamiento. Y luego, pues nada, empecé a dar cuenta de que, bueno, pues de cómo iba a encontrar clientes, del tema del networking, de que llamar puerta a puerta era un infierno. Vale, Eh, eso nos lo vas a contar después, pero me interesa mucho saber un poco más sobre tu historia personal. ¿Por qué decides, trabajando en un estudio de paisajismo, por qué decides crear tu negocio? ¿Y por qué decides crear tu negocio en Internet? ¿Y qué ventaja supone para ti tener tu negocio en Internet? Pues bueno, la principal ventaja supongo es que puedo trabajar desde mi casa. Y luego también otro de mis problemas era la conciliación familiar. Es decir, tengo gemelas de 4 años. Gemelas, como Entonces, yo. ¡eh! Tengo 2 gemelas, o sea, tengo gemelas y claro, cuando me volví a España las niñas tenían 6 meses. Entonces fueron 2 años y medio muy duros, porque yo trabajaba, pues eso, pues como se trabaja, dejaba a las niñas en el cole de la guardería a las 8, me iba a currar a las 9, volvía a casa a las 7, entre semana a lo mejor volvía algún día a las 10 de la noche, y entonces, claro, llegó un momento, perdí 10 kilos, mi vida era un poco complicada. Entonces, Madre mía. entonces, no, bueno, es que, o sea, porque es mucho trabajo al final, ¿no? Y entonces, pues es de esas cosas que te planteas en el que ya no, en que ya hay un momento en el que tienes que tomar una decisión y tu vida se bifurca, ¿no? Es decir, bueno, pues ahora qué es lo que quiero hacer. Entonces me costó tomar la decisión porque te cuesta, porque en el fondo dices, joder, yo soy capaz de hacer esto, o sea, en el fondo me voy a poner por mi cuenta y cómo voy a encontrar clientes, esto, ¿sabes? O sea, te empiezan a entrar todas las dudas y se te hace un mundo gigante, ¿no? Pero por otro lado, claro, mi trabajo estaba también pues, muy agobiada, estaba a gusto, pero en mi situación no podía conciliar. Y entonces, pues bueno, incluso fui a una coach para intentar centrarme, ¿no? Y tomar una decisión acorde con lo que yo quería, ¿no? Y sentirme bien con eso. Y la decisión fue esta, fue venirme a Sevilla, dejarlo todo.
y empezar un poco desde cero. Bueno, desde cero, con una experiencia profesional detrás, pero desde cero porque realmente yo siempre había trabajado con otra gente. Estás dentro Y del maravilloso grupo de mamis emprendedoras que hay en Internet, que no sé si sabes, pero ahí hay está. un montón de mamás emprendedoras en Internet que están creando sus negocios, muchas con muchísimo éxito, ya no solo a nivel económico, porque supongo, veo que mucho lo que queréis, que es lo normal, es la conciliación y muchísima gente que ahora mismo ya está consiguiendo, gracias a que Internet sea una herramienta para su negocio, está consiguiendo la conciliación y creo que tú Sí. lo vas a conseguir también con Sí, solo. bueno, yo más o menos, o sea, yo por ejemplo, yo ahora hago más conciliación, pero yo sé que por ejemplo, si me salen más proyectos, yo trabajo sola. Entonces, si me salen más proyectos, lo único que voy a conseguir es poder a lo mejor contratar a alguien para que por las tardes esté 3 o 4 horas con las niñas para que yo poder, o sea, me refiero que es conciliación por un lado, pero no creo, no sé, a lo mejor también soy un poco workaholic. Entonces, no sé si voy a conseguir cerrar mis horas, ¿no? Pero yo sigo, pero claro, o sea, aunque ahora a lo mejor no tenga los ingresos que me gustaría tener, pues joder, es que nadie te quita. Tu trabajar tus 8 horas al día así hasta que esto empiece a marchar, yo creo que nadie me lo va a quitar en O unos más, cuantos años o o más, más. pero está bien como si que, bueno, en mi caso, está bien marcarme horarios porque también me pasa como tú, que yo me puedo poner delante del Sí. ordenador y tirarme, pero en tu caso yo creo que tus horarios seguramente te los marque tu familia. Claro, exacto. Entonces, Entonces, lo bueno que tengo es que, por ejemplo, se ponen malas y entonces pues me las puedo traer a casa, puedo ir a buscarlas rápido, ¿sabes? O sea, es decir, tengo más flexibilidad. Luego sí que es cierto que viajo, porque cuando me salen proyectos sí que de vez en cuando tengo que viajar y tengo que ir a reunirme con el cliente, no todo, o sea, yo trabajo en Sevilla, pero es donde vivo realmente. Luego los proyectos, pues tengo un proyecto en Granada, otro proyecto en Asturias, tengo algún proyecto en Madrid, pues bueno, pues cosas, entonces viajo e intento organizarme, entonces pero claro, no es lo mismo organizarte un par de días que te vas que, que todos los días pues de 9 a 6 por ejemplo. y una pregunta que tengo muchísima curiosidad, porque yo también tengo Sí. pasado de ingeniero, es cómo alguien que es ingeniero agrónomo acaba diseñando paisajes y haciendo paisajismo y haciendo jardines. Es una Pues profesión que no es muy extendida ya, o no muy conocida, o para mí no es muy conocida en no, España, ¿no? es cierto, no, es que en España realmente la profesión de paisajista no está regulada. Creo que existe reconocimiento, pero no hay ninguna carrera, no, o sea, no existe como una educación superior dentro de la universidad, ¿sabes? A lo mejor hay algún curso privado, hay másters, pero no existe como tal. Entonces, bueno, hay un vacío. Y yo, bueno, pues empecé, pues bueno, porque estudié agrónomos, y entonces en agrónomos sí que hay una parte, que hay una vertiente que esté más de jardinería, y entonces cuando yo acabé la carrera, pues pensé, bueno, tenía pensado bien hacer cosas de viticultura o hacer paisajismo, y entonces cuando me decidí hice unas prácticas de viticultura y unas prácticas de paisajismo, al final me decidí por el paisajismo y decidí que el mejor sitio realmente un mejor sitio en aquel momento para mí, ¿no? Para aprender. Yo tenía un nivel de inglés bastante bueno y entonces, pues nada, puse mis ojos en Inglaterra. Y entonces me busqué allí un curso bueno, que me diese las herramientas que me faltaban, porque como ingeniero agrónomo, pues yo sé de plantas, sé de climas, sé de suelos, de riegos, etcétera, pero me faltaba el tema del diseño. Entonces me fui a un curso allí de 2 años y desde allí conseguí trabajo en Inglaterra. Entonces estuve viviendo en Oxford 5 años, trabajando allí, entre Oxford y Londres. Aprendiendo allí, Y ¿no? claro, ejerciendo allí. Y entonces allí me colegié también, porque aquí no hay, o sea, me colegié y colegiarse en el Reino Unido, pues es como colegiarse en otros países, pues eso, me acuerdo que tú tenía que hacer una especie como de diario anual, o sea, bueno, anual, semanal, tenía que hacer un diario, tenía un mentor que no conocía, que me mandaba correcciones, tenía un mentor en el estudio y luego me tuve que preparar un examen oral. Y entonces, pues bueno, Madre después mía. de 2 años, sí, luego además tienes que pagar también, pero después de 2 años me saqué mi colegiación y bueno, y lo que pasa es eso, que se me lió, que tuve las 2 niñas y estaba sola, o sea, estaba sola en Inglaterra, ¿no? Porque allí, pues además era todavía, hombre, era un poco más que junior, pero es que no me daba, y Inglaterra es muy caro, muy caro.
y estando solo y tal, pues bueno, pues entonces al final me volví. Y tuve suerte porque encontré pues, un trabajo en un estudio que no es fácil encontrar trabajo, no es nada fácil encontrar trabajo en un estudio de jardines. Y luego además fue un salto enorme porque yo hacía parques públicos y hacía plazas urbanas y o sea, diseñaba otro tipo de cosas. Y de repente me metí en el mundo de los jardines, que en Inglaterra realmente hay una división, ¿no? Un poco entre el que hace paisajismo, ¿no? O hace arquitectura de jardín, de paisaje, o hace diseño de jardines. ¿Cuál es la Y diferencia? la diferencia, aparte de Como si explícanoslo para tontos. sí, la diferencia fundamentalmente es la escala. Y luego además hay una parte de diseño de jardines que, claro, que proyectar un jardín, eh, bueno, hay gente o sea, una cosa es hacer la plantación, ¿no? Es plantar las plantas que van a ir en el jardín y otra cosa es proyectarlo, es decir, proyectar toda la distribución, los materiales, o sea, al final es como un proyecto de un ingeniero o de un proyecto de un arquitecto. Y entonces en Inglaterra eso está muy marcado. Y entonces, por ejemplo, para hacer ciertos tipos de proyectos públicos tienes que ser un arquitecto paisajista, no puedes ser un diseñador de jardines. Entonces, a lo mejor se colabora con diseñadores de jardines pues para hacer ciertas zonas. Pero, pero bueno, o sea, es una jerarquía, es como el que es arquitecto, aparejador, constructor, es decir, es exactamente lo mismo. O sea, está el jardinero, el diseñador de jardines, el paisajista, o sea, hay un mundo un poco diferente. Lo que pasa que sí que es cierto, pues eso, que entre paisajista y diseñador de jardines está muy unido porque además en este país es una barrera que es todo muy borroso. Es decir, no es lo mismo, pero hay gente que hace centros comerciales, ¿no? Toda la parte interior a lo mejor de un centro comercial o la parte exterior o la zona no solo del aparcamiento, sino, yo qué sé, pues todos los límites, etcétera, todo eso lo diseña un paisajista. Y a lo mejor se entiende más que un diseñador de jardines, pues es un jardín que a lo mejor es de un privado, de un ente privado o algo de Ah, eso, vale. ¿no? Algo un poco. Pero bueno, el Bueno, fondo es que nos falta un poco de cultura en jardines. bueno, ahí tienes tú un poco de labor que tienes que hacer un poco desde tu página web. Supongo que que Exacto. tendrás que hacer muchísimo trabajo de educar a través de tus contenidos a tus clientes, porque si al final pienso que es algo que no es muy accesible a todo el mundo, una de las principales ventajas que vas a tener a través de tus contenidos, ya sea con el blog o con la estrategia que después nos vas a contar que tienes, Sí, es educar a la gente en lo que estás haciendo, ¿no? Es una de tus sí, principales exacto. dificultades. Vale, Sí. cuéntanos, llevas un año con tu negocio. ¿Cuáles han sido tus principales dificultades desde que has empezado con tu negocio? Tanto a nivel tecnológico, si está relacionado con Internet, como a nivel estratégico o de conseguir clientes. ¿Cuáles son los principales obstáculos que te has encontrado desde que has empezado tu negocio? Pues a ver, principalmente, bueno, cuando empecé, eh, bueno, yo sé de hacer un jardín, pero no tengo ni idea de venderme. Es decir, a mí me caían los proyectos encima de la mesa. Venga, Marta, hoy toca esto, tal, no sé qué, vas a estar 2 meses con este proyecto. Y de repente me puse por mi cuenta y dije, bueno, pero ¿dónde están los proyectos? Porque ya no, ¿dónde los busco? Eso está Y bien. entonces, claro, y entonces empecé con el tema del networking, no se me da muy bien. Yo soy una persona que cuando Tímida, ¿no? Pues conozco a alguien, no tienes pinta de no, tímida. pero cuando ya tengo una charla con alguien y tal, pues bueno, cojo confianza, me resulta más fácil, pero eso de entrar así en frío a alguien no me resulta nada fácil. No, 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 o sea, así no me resulta fácil. O sea, una vez que te guiñan el ojo, pues entonces ya es más fácil, pero no, pero así de primeras no. Entonces el networking me costaba y aparte luego encontrar también el nicho, ¿no? Porque, joder, ¿dónde están mis clientes? Em, y y luego todo el tema bueno, del marketing de contenidos en la página web. O sea, no tenía ni idea de cómo hacer una página web, no tenía ni idea de por dónde tenía que empezar. Eh, Internet hay millones de cosas, es como entrar en el Corte Inglés en un día esos de que está todo lleno de gente, ¿sabes? Y no sabes ni qué coger, ni qué. O sea, todo es como, Dios, te entra por los ojos, pero no sabes con qué quedarte. Y entonces, pues tenía bastante follón. Los primeros 6 meses realmente fueron de centrarme, de ver que el puerta a puerta no me funcionaba
mm, aparte porque se me hacía muy duro. Y entonces por eso empecé con el blog, porque pensé que era una forma de también de darme voz, ¿no? Al De- final yo de- creo que es importante tener una voz y si algo puedo decir que sí he ganado en un año es que he crecido personalmente y profesionalmente. O sea, soy una persona que soy mucho más segura de mí misma ahora mismo y sé lo que quiero, ¿no? Que antes, cuando empecé, pues bueno, uno tiene una idea de lo que quiere y no y va picoteando hasta que de repente como que todo confluye, te encuentras en ese camino en el que sabes que eso es tu camino o que ese es el camino que quieres seguir durante el próximo año, etcétera, ¿no? O sea que en este primer año lo más difícil ha sido como focalizar, centrar tus Sí, esfuerzos, saber cómo se dice hacia dónde dirigir tus pasos. Yo tengo claro exacto. cuáles son tus pasos en tu proyecto. Ya, para mí ya eres la experta en diseño de paisajes y Muchas de gracias. jardines en España. Lo único que tienes que hacer es darte a conocer. Darte a conocer Sí, más de lo que haces ahora, pero estoy convencido de sí, que esto lo vas a hacer. Me gusta mucho que digas esto de focalizar, porque yo detecto entre todos mis clientes que uno de los principales fallos que tienen es sobre todo este. Es como la falta de foco, de saber a quién dirigirse, de qué forma, saber qué sí. acciones implementar dentro de su negocio en Internet. Es una de las principales barreras que encuentro, pero yo creo que tú Mm. las has salvado bastante bien porque yo he visto tu página web y es lo que no me gustaría que nos comentases ahora, es cómo has hecho, cómo se dice, cuál ha sido el proceso para crear tu web sin tener ni idea y cómo has conseguido tener una web en la que estén tan claras tus objetivos principales, que para mí están muy claros y cualquiera que vea la página los vas a ver. Sí. ¿Cómo has conseguido para tener una página que sea tan clara habiéndola hecha tú mismo? Cuéntanos el proceso para crear tu página web. Bueno, lo que te digo, o sea, leer he leído mucho, normalmente todos vamos picoteando, ¿no? De lo que encontramos en internet. Me hice un curso de marketing, entonces ahí me dijeron todos los pasos que tenía que hacer para hacerme una página web en condiciones, ¿no? Todo el tema que además al principio como queda un poco de agobio y dices, Dios mío, me voy a meter en esto del WordPress.org y me voy a comprar un alojamiento y luego, ¡guau! Todo, y luego ¿qué? ¿El email marketing? ¿Qué demonios es MailChimp? ¿Sabes? Entonces, una vez que ya dices, bueno, me he pagado mi curso de marketing, esto lo tengo que hacer porque sí. O sea, al final es el accountability este del que hablábamos un poco antes, ¿no? O ya, ahora ya has pagado el dinero, te tienes que poner las pilas. Y entonces, pues me la empecé a hacer por mi cuenta, porque realmente no tenía, o sea, no tenía ningún ingreso entonces, ¿vale? Y entonces, bueno, pues seguí todos los pasos, me busqué un tema de estos que me gustaban, pues que fuese muy flexible, etcétera, etcétera. Y luego el tema del copy, pues el No, tema pero del la pregunta copy, no es cómo buscaste el tema, sino la pregunta es cómo diseñaste una estructura para que tu web esté tan clara. Porque está muy claro, es como se sabe perfectamente, hay un camino. me Yo busqué ejemplos, me busqué ejemplos que me gustaban de páginas web o sea, que tenían esa estructura que yo quería tener. O sea, yo la quería que fuese muy sencilla y que fuese muy clara. Y entonces busqué ejemplos que a mí me gustaban. O sea, al final ha sido la crítica, ha sido yo. O sea, la estrategia fue esa, fue buscarme, primero busqué páginas web de cualquier cosa, es decir, no eran de mi nicho, porque de mi nicho realmente no existe mucho, o sea, como lo claro, mío no yo hace creo que falta. no he visto nada. O sea, que me fui a páginas de diseñadores web, porque los diseñadores web llevan años. O sea, hay gente, pues, los primeros diseñadores web que han crecido y entonces tienen pues, páginas web muy buenas, ¿no? Donde tienen muy claros los contenidos, donde son muy sencillas. Me busqué páginas pues, web, yo qué sé, pues de moda, de cosas de esas que a mí me llamaban la atención, ¿no? Y que yo creía que tenían que ver con mi cliente ideal. ¿No? Yo, por ejemplo, pues, ¿quién se hace un jardín? Pues un jardín se hace alguien con un nivel medio alto, con también un nivel cultural alto. Entonces, pues busqué marcas, pues eso, de lujo, de cosas así que yo que sé, que pensaba que me iban a dar un poco de esa gama de colores, de copy, de, no sé, yo que sé, que te daban esa emoción, porque al final es buscar una emoción, ¿no? Es intentar emocionar al que te ve, al que mira tu página web. Y decir, oye, pues mira, me quiero quedar aquí porque me gusta esta chica, porque yo qué sé, y luego el eslogan este, ¿no? El eslogan o la frase de marketing, como quieras llamarlo. Eso también es... Y entonces fui buscando y picoteé de muchas cosas. Y luego pues estuve, yo qué sé, para hacer la página web y todo montarlo, pues yo qué sé, pues estuve 2 meses, un mes y medio trabajando por las noches y tenía un cuadernito donde lo apuntaba todo, porque claro, por la noche se me ocurrían textos.
mientras dormía. Así que Y trabajaste la página sin diseñadores ni nada, tú sola. me la hice yo sola, sin diseñadores ni nada. Una auténtica máquina. Porque, Bueno, fueron muchas horas, sí, sí, pero sí, sí, sí. Y el copy también. Eso, la verdad es que de eso estoy bastante orgullosa. Pero también es cierto, es decir, no, prefiero, no me lo he inventado yo de la nada. O sea, está claro que miré, no, pero está muy bien. picoteé de todos lados. Todo está por ahí. Lo que pasa es que, bueno, que hay que o mirar mucho, seleccionar, esas cosas. Yo Y tener he tiempo. apuntado aquí Yo tenía tiempo. cuatro cosas que me han parecido muy interesantes y que es algo que creo que puede servir para la gente que nos está viendo. Uno es formación, invertiste en formación Sí, para crear tu negocio, o digamos no tu negocio, sino la herramienta con la que conseguir clientes en tu negocio en Internet. Has sí. hablado del cliente La ideal. comunicación, exacto. El cliente ideal, Yo sí. creo que el cliente ideal tú lo tienes muy claro y también es algo que trabajo mucho con mis clientes y con los que es que hay veces que nos pasamos horas simplemente para definir el cliente ideal y yo creo que Sí, tú lo tenías bastante claro desde el principio y por eso creo que tu página web está muy bien enfocada. mm, Me parece muy buena idea lo de buscar ejemplos de páginas web que te gusten. Es algo como se dice que todo el mundo hemos hecho, incluso yo para crear esta página web. Y me ha gustado mucho algo que has dicho y es buscar una emoción. sí. Explícanos qué es esto de buscar una emoción cuando alguien llega a tu página web, porque yo soy siempre lo digo, soy un enamorado de las relaciones entre personas. Creo que tener un negocio no es más que saber relacionarte con tus clientes y saber explicarles lo que haces, saber emocionar. El otro día en la entrevista que hicimos con él y también nos hablaba de emocionar a través de las historias para llegar a los periodistas. Me Sí. gusta mucho ese punto de vista, entonces explícanos qué es esto de buscar una emoción. Pues, a ver, yo a lo mejor, no sé si es que es también un poco la estrategia que yo he seguido, o a lo mejor también es el tema de los jardines que a mí me... Pero yo creo que se puede aplicar en todo. O sea, al fin y al cabo es lo que dices tú de las relaciones intrapersonales, ¿no? Y bueno, es que o sea, emocionar a la gente es hacerlas sentirse bien también, ¿no? Es sentirse bien o sentirse mal, me refiero. Puede ser algo que sea muy bello o algo que te produzca mucha tristeza, ¿no? Pero en el fondo es enganchar con esa gente. O sea, tienes que saber enganchar a tu público y la mejor manera es ofreciéndoles algún tipo de emoción con la que ellos se sientan identificados. Y si tú hablas de magia, hablas de sueños, hablas de tranquilidad, de sentirse en un lugar a gusto, de retomar pues, tu tiempo, pues bueno, pues todo el mundo en algún momento piensa, wow, a mí eso me mola. ¿Sabes? A mí me gustaría tener esa posibilidad, ¿no? De coger, sentarme con el periódico, con la revista o con un poco de música, ¿sabes? En un sitio tranquilo. Bueno, pues son emociones y entonces es tocar eso, decir, bueno, tú puedes hacerlo, ¿sabes? Tú puedes, tienes esa posibilidad, lo único es que te tienes que centrar para conseguirlo. Entonces, es, y las emociones entran mucho por la vista. Entonces, pues eso, por eso también la simplicidad, ¿no? De la página web. Es decir, encontrar un mensaje de marketing que tenga algo de emoción, ¿no? Que implique algún tipo de emoción y repetirlo y ponerlo y que la gente lo vea. Bueno, bueno. Yo tengo aquí apuntado que nos habías dicho antes que no sabías vender, no venderte tú, sino vender tu trabajo y creo que Es que he aprendido mucho, por eso he dicho que yo, nos has metido clarísimamente porque nos has dado aquí una auténtica, ¿cómo se dice?, lección de cómo trabajar los beneficios de lo que haces para enganchar a la gente cuando llega a tu página web. Eso es mucho lo que se hace con el copy, pero se hace también con la imagen de la página web sí, y tú esto lo tienes súper claro. O sea, que lo sí, de no saber sí, pero vender. es lo que te digo, ¿eh? Yo he crecido personalmente y profesionalmente en este último año. O sea, me he hecho más yo, por decirlo de alguna manera. Y eso me ha ayudado. Es decir, he creado la página web, pero también he creado el negocio a partir de eso. O sea, es decir, es una... Y bueno, entonces creo que ahí sí que he tenido éxito. No sé no sé dónde me llevará esta aventura, pero creo que en ese sentido he conseguido mis objetivos de lanzar mi página web, de tener, bueno, me faltan cosas, ¿eh? Mi contenido, pues bueno, me falta, no, hablaremos de eso luego, pero me faltan muchas cosas que sé que tengo que mejorar, pero bueno, creo que a este punto pues he conseguido llegar bien. Sí, sí, yo como se dice, te conozco solo de hace 2 meses, pero puedo decir que estoy totalmente orgulloso de lo que has hecho, de lo que has hecho en este Así. año. Buscar una emoción refleja también tu manera de trabajar cuando trabajas en jardines.
¿Buscas sí, esto, como se dice cuando diseñas tus jardines, buscas que tus jardines que transmitan emociones? sí, sí. O sea, yo creo que sí, es que es importante. O sea, yo creo que no sabemos, hay una de las cosas en las que hemos aprendido la capacidad de ver las cosas que tenemos alrededor, ¿no? Nos perdemos en un jaleo, en una maraña de información y de cosas, ¿no? Y no tenemos paciencia. El jardín da dos cosas, o sea, da eso, da la paciencia y luego además se puede convertir en un lugar mágico. Lo que pasa es que hay que saber diseñarlo. O sea, no es lo mismo tener una parcela con césped y arbustos en el linde y ya está, o un árbol y una piscina, no dice más, ¿sabes? Es un chalet como todos los demás, que tener un jardín. Entonces yo creo que ahí es donde está. Entonces hay que vender esa emoción. Igual cuando trabajo en un proyecto, pues me gusta eso, me gusta eh, mis propuestas, por ejemplo, cuando yo las hago, ya, claro, hay un momento en el que como diseñador me dice, bueno, pues ¿cómo hago mi propuesta? Porque claro, al final diseñas, es decir, haces un boceto, una propuesta, la dibujas, tal, y dices, pues, es que eso es mucho trabajo. O Claro, sea, claro, porque ya te no es la el curras. trabajo de hablar con el cliente, de convencerle, de intentar llevarle a tu terreno, no. O sea, es que encima son horas y horas, porque eso lleva mucho tiempo. Y entonces lo que hago me lleva tiempo, ¿eh? O sea, yo para hacer una propuesta, pues estoy pues, fácil por lo menos una mañana, etcétera. Y entonces lo que pasa es que ya también he cogido más, he cogido destreza. Pero, pero claro, o sea, yo escribo. También por eso mi blog o el contenido que hago he conseguido también que sea más fluido. Ahora me cuesta menos escribir. Pero claro, yo escribo mis propuestas y entonces en mis propuestas yo pongo todas esas emociones. O sea, yo pongo mis objetivos y lo que queremos conseguir. Y mis objetivos está que es que el lugar pues sea mucho mejor, o sea, mucho mejor, que tenga cierta magia. Y entonces busco fotos y pongo cosas pero que realmente me quede muy claro cuáles son los objetivos que yo voy a conseguir y cuáles son las acciones que yo creo que tenemos que hacer para conseguirlo. Y soy clara también en el tema pues, de invertir, por ejemplo, es decir, un jardín es una inversión, no voy a engañar, pero es como el que se gasta, yo qué sé, 5.000 pavos en un sofá o 4.000 pavos en una tele de plasma o en un cuadro, no sé qué, para su salón. Es decir, si tú sumas todo el dinero que a lo mejor has invertido en el salón de tu casa, pues esperar que en tu jardín, que a lo mejor es más grande que el salón de tu casa, esperar por lo menos invertir lo mismo. Entonces, yo entiendo que, claro, que estamos hablando, claro, no son proyectos a lo mejor, bueno, hay cosas más pequeñas, ¿no? Hay terrazas, hay tal, no sé qué, pero bueno, hay que gastar algo de dinero. Entonces, eso también hay que llevar sobre eso. Pero para eso está, es hacer una propuesta de valor, vender emociones, vender lo que realmente pueden tener. Yo quiero uno. ¡Hey! ¡Bien! Cuando quieras. De momento no tengo casa con jardín, bueno, tengo por una parcelilla, pero a mí ya que me tienes súper convencido para tener un jardín que me transmita algún tipo de emoción. Habría que ver cuál, porque supongo que tenga que ver mucho con mi manera de ser. Bueno, a nivel Exacto, sí. de tu estrategia online, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo para conseguir clientes? ¿Qué es lo que mejor te está funcionando? Lo mejor que me funciona es el contenido, la estrategia de contenidos y el blog. Eso es lo que mejor me funciona. O sea, yo entiendo que he hecho una casa muy buena, ¿no? Que es la página web, que tú entras, tal, lo tienes todo muy clarito, pero lo que más me funciona, y luego además teniendo en cuenta que, pues eso, que mi nicho es complicado, ¿no? Porque es pequeñito, em, funciona mucho el boca a boca, pero, pero una cosa es el boca a boca y luego yo tengo gente que, pues eso, que está desde el boca a boca, luego se mete en mi blog, le gusta mi blog, me sigue, tal, 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 y luego se pone en contacto. Entonces a lo mejor me llaman y me dicen, oye, mira, que conozco a alguien, no sé qué, que me dio el enlace a tu blog, me gusta mucho y tengo esto. Y me gusta de lo que hablas, ¿no? Me gustan las emociones o lo que cuentas que, bueno, que es un jardín, porque en el fondo yo no, o sea, no me invento nada, es decir, yo muchas de las cosas de las que hablo es todo research, o sea, me refiero, hay mucha investigación, yo leo mucho sobre jardines, formo parte, yo qué sé, pues de la Mediterranean Garden Society, me refiero, o sea, es decir, que no me lo invento ni me lo saco de la manga, que esto se puede hacer. Y entonces yo cuento cómo puedes diseñar un jardín así, o sea, pues un jardín mediterráneo, un jardín pues con alma, de alguna manera, ¿no? Con un poco de gracia,
aunque sea. Vale, tú le Y la gente le gusta. Entonces el contenido es muy importante. Eso es lo fundamental. Pero me falta pues eso, Bueno, máquinas a la acción. no seas muy exigente, llevas trabajando en tu proyecto un año. Sí, Una de las principales cosas, de los principales defectos que tenemos los que nos ponemos por nuestra cuenta es que dejamos de tener jefe, cabrón, para tener el más cabrón de sí, los jefes, que somos nosotros mismos, ¿sabes? sí. Entonces, no hace falta, como se dice, eso es algo general que yo me digo a mí primero. No hace falta que te castigues y digas lo que me falta, sino que pienses también en lo que has conseguido y pongas en una Sí. balanza, ¿sabes? No sé qué es lo que crees que te falta, pero ahora mismo lo estás haciendo muy bien. Además, has salvado una de las barreras que quiero que me expliques cómo, porque hay muchos profesionales a los que yo les digo que una estrategia de contenido es necesaria para su negocio, piensan que si comparten demasiado van a estar, como se dice, enseñando a su competencia. Y lo que me gustaría saber es si tú pensaste esto cuando empezaste con tu estrategia de contenidos y cómo has conseguido superar este ligero escollo y decir, bueno, yo comparto para mis clientes y es indiferente lo que pase con mi competencia, porque a mí me interesa ayudar a mis clientes y demostrar lo que yo sé hacer. Pues mira, me pasa, ¿eh? Y me sigue pasando a menudo diciendo, Dios mío, a lo mejor estoy soltando aquí como todos mis secretos. Y luego pienso, ay, qué tontería, o sea, qué secretos. Si realmente eh, soy yo. O sea, me refiero, al final me vendo yo porque me vendo yo misma. Es decir, y yo misma no lo va a poder replicar nadie, ¿no? Eso es Y totalmente cierto. eso es totalmente cierto. Entonces, como nadie me puede replicar exactamente, pues es imposible que alguien vaya a hacer exactamente lo mismo que hago yo. Y luego, joder, la información que yo busco, me informo. Eh, bueno, es que todo el mundo puede acceder a esa misma información. Es decir, yo reconozco que ya tengo unos hábitos de búsqueda, ¿no? Que sé que busco esto, que tengo autores preferidos, pero bueno, o sea, que es que todo está ahí y muchas veces los comparto. Es decir, en mi literatura, las referencias que hago, pues bueno, hablo de la gente que a mí me interesa. Pero también estoy de acuerdo en una cosa, es decir, yo leo una cosa y a mí a lo mejor se me procesa en la cabeza de una forma diferente que a lo mejor la lee otro. No sé cómo Claro. decirte. Es decir, que no todos sacamos tampoco las mismas conclusiones de lo que leemos. Y, y entonces hay que intentar, pues eso, quitarse al demonio este que tenemos aquí encima, que nos dice que no compartamos nada, y abogar, pues eso, por compartirlo, ¿no? Y por enseñarle a la gente que, oye, que es un mundo que es que le queda muchísimo, ¿no? Muchísimo por hacer y muchísimo por Y conocer. encima más en tu caso que tienes la labor de educar. A mí me gusta decir que sobre mi negocio no mando yo, sino que manda a mis clientes y mis clientes les gusta mucho que les enseñes cosas, que les muestres contenido de interés, que les mandes emails con información importante para su negocio. Entonces, si en mi negocio manda a mis clientes, yo tengo que mandarle tengo que enviarles cosas que a ellos les interesen si realmente Sí, quiero demostrar que soy alguien que sabe de esto. Y en tu caso yo creo que también, y eso es algo que hago mucho hincapié, que se tienen que olvidar directamente de la competencia, porque al final la gente acaba comprando en la gente que confía. Y cuanto más sí. demuestres que sabes, es muchísimo mejor pues, para que la gente confíe en ti. ¿Cuáles son ahora mismo las principales dificultades que te estás encontrando para vender en Internet o para conseguir clientes a través de Internet? Pues a ver, eh, me cuesta todavía o sea, el tema de, pues, de redes sociales y de subir la famosa lista de suscriptores. O sea, yo creo que hay una parte, no es proporcional, ¿no? Los clientes a el tamaño de tu lista de suscriptores, vamos, espero que no. Pero, Pero eso, pero creo que, pero claro, es un plus, porque al final lo que sí me he dado cuenta, y ahora estoy más convencida de ello después del verano, es que, yo qué sé, de repente en el mes de julio, yo el mes de agosto, bueno, el mes de julio y agosto mi contenido, o sea, como que de alguna manera casi apagué el blog, ¿no? O sea, es decir, ya tenía algún proyecto que me salía, las vacaciones, tal, no sé qué, follón, no tuve tiempo. Y yo soy, y no sé, supongo que a lo mejor hay gente que escribe su blog, yo qué sé, un mes o con 2 semanas de antelación. Yo soy de semana a semana. y entonces, y entonces pues me costó. Pero eso me sirvió para darme cuenta de que mi blog se movía. Entonces me llegó un contacto desde ahí para un proyecto además muy chulo. bien, Yo pensé, ¡wow! No me lo puedo creer, esto funciona, ¿no? Y entonces obvio. fue como que de repente dije, Dios, todo este esfuerzo que yo estaba pensando, Dios mío, ya llega el mes de septiembre, voy a hacer un año con el proyecto. Y me agobia, ¿no? Me agobiaba a pensar que como que no conseguía al menos uno de mis objetivos.
y de repente volví y dije, ostras, si he conseguido un mogollón de visitas y se ha movido por aquí, por allá y me han llamado de esto y lo otro. Y dije yo, no me lo puedo creer, se mueve. Y entonces me he dado cuenta que, bueno, que hay que empujar eso un poco más para conseguir, pues eso, subir un poco la lista de suscriptores, que significa simplemente conseguir, pues eso, promocionar más tus contenidos en Pero la web. ya no solo eso. eh, la lista de suscriptores, a mí no me gusta decir, es como la lista de personas interesadas en lo que haces. Eso Es un poco seco. es tu activo, como se dice, digital más importante, porque es la lista de personas a las que le vas a enseñar día tras día lo que haces y que van a tener tienes muchísimas más posibilidades de educarles y de que te contraten. Entonces sí es importante que ese aspecto lo trabajemos todos, porque al final Sí, todos sí, tienen... no, no, y estoy contenta porque eso, después del verano y además y en septiembre, pues he recibido varios comentarios. Al principio no tenía ningún comentario. Esto es, pues eso es lo típico cuando empiezas el blog, pues bueno, es tu madre, tu padre, tu Sí, yo hermano, tu siempre, sí, tía, que siempre nada. suelo decir que al principio te lee tu pareja y Exacto. el primer post, y después ya se cansa, ¿sabes? Exacto, exacto. Y entonces, y de repente este mes de septiembre, pues bueno, empezaba a recibir comentarios de gente que me decía, pues yo qué sé, recibí un comentario que además, también era un paisajista, ¿no? Pero me decía, mira, ya no he oído hablar de tu blog, me han dicho que es el más personal que existe en temas de paisajismo, y dice, y me ha alegrado verlo, y dice, y creo que está haciendo un trabajo fantástico. Entonces yo pensé, bueno, es un comentario, pero ole, ¿sabes? Sí, Les sí, dio ánimos pues, para continuar. hay que celebrar las pequeñas victorias, hay que celebrarlas siempre. Exacto, exacto. Y dices, bueno, pues esta victoria no va, o sea, realmente en el fondo dirás, pues ¿quién va a leer este comentario aparte de mí misma? ¿Sabes? Pues no mucha gente, creo yo. Bueno, a lo mejor no, pero no mucha gente. Pero a mí, vamos, se me hizo el día. Si es que, vamos. Y entonces dices, bueno, pues con esto sirve pues eso para Es ir que poco a poco mejorando. has tocado dos puntos muy importantes para cualquier negocio, ya no solo en Internet, sino cualquier negocio, que es foco, que es lo que has trabajado durante el primer año, y la constancia. Alguien me dijo una vez que el éxito, y el éxito no tiene por qué ser ganar mucho dinero, obviamente, sino en tu caso estar más tiempo con tu familia, es un 99% constancia y un 1% talento. Y yo creo que incluso podríamos subir un poco más ese porcentaje. Y yo creo, como se dice, que este proceso que has pasado en verano te ha servido para saber que con constancia al final las cosas pasan, empiezan a ocurrir cosas extrañas alrededor de tu proyecto y empiezan, como se dice, a contactarte y esto está muy guay. Bueno, pues ahora cuéntanos, como se dice, hemos hablado de tu cliente ideal, cuéntanos qué haces y para quién lo haces y qué tipo de problema resuelves en tu proyecto. Sí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues bueno, Venga, que lo tienes muy fácil, sí, que lo tienes en la web, diseño jardines, eso es lo que hago. Diseño jardines y sobre todo me gusta pensar que diseño jardines, pero que lo mezclo pues eso, con las emociones del jardín, ¿no? Lo que yo creo que debe de sentir uno en un jardín. Y luego, pues los clientes, es un nicho pequeño. Es un nicho pequeño, es gente que además, pues es lo que hablábamos antes, ¿no? Tiene un nivel económico medio alto, cultural, tiene unos intereses, bueno, tiene un poco de desahogo también, ¿no? Porque es una forma de invertir y luego le tiene, o sea, yo creo que además también hay un tema de la edad, es decir, uno cuando tiene menos de 35 años no piensa en hacerse un jardín, o menos de 40, no sé cómo decirte, es una cosa, piensa en otras cosas, a no ser que haya tenido mucho contacto con la naturaleza. Eh, si le gusta el diseño, pues a lo mejor sí, ¿no? Porque todo el mundo dice, ah, pues yo tengo una terraza estupenda, me gustaría que fuese como una selva, ¿no? Pues hombre, pues a lo mejor una selva no, pero sí se puede conseguir algo. Pero y bueno, ¿y cómo lo hago? Pues eso, lo hago yo sola. Eso es otra de las cosas. Todo el proceso lo haces tú, Todo el proceso lo hago yo sola. hasta la ejecución. Entonces, no, la ejecución la contrato. La contrata el cliente. O sea, es decir, yo hago lo que es yo hago el diseño, La hago parte los que... planos y llevo la dirección de obra. Es decir, me aseguro de que la ejecución está bien hecha y está hecha según lo que yo he diseñado, porque otra de las cosas es eso, es que uno diseña y luego se lo pasan a alguien que lo ejecuta y Y lo lo, hace pues como quiere, ¿no? Entonces yo me aseguro de que lo que se hace, el material, todo eso está en concordancia con lo que yo he proyectado. Y luego hay que revisar, porque por ejemplo en un jardín, si en algo hay que gastarse el dinero, es en las plantas y, por ejemplo, si tienes una terraza en el suelo, en el sustrato. O sea, ahí es donde hay que invertir dinero.
Y ahí no puede ir uno y comprar, yo qué sé, gastarse 4 duros, porque 4 duros significa que el jardín maravilloso que tú quieres tener dentro de 3 años, que todo esté fantástico, crecido y estupendo, pues si la planta es mala, no tienes jardín. Te has gastado el dinero en nada. ¿Y Entonces, cuál es tu perfil de cliente que más contacta contigo? ¿Son hoteles? ¿Son ayuntamientos? ¿Son particulares? ¿O no hay un perfil claro? hay particulares y luego hay gente que tiene un proyecto, pues a lo mejor de un alojamiento rural o de un hotel pues, o sea, también hay dentro pues a lo mejor un nicho de comunidades de vecinos, lo que hablábamos antes, un poco con un nivel alto, ¿no? Es decir, una comunidad de vecinos con un bollante. eh, y esos son un poco el tipo de clientes, ¿no? O sea, por ejemplo, estoy haciendo ahora un proyecto en Asturias y es para un particular, pero la casa, por ejemplo, la alquila como casa rural. Entonces, lo que necesitas eso es darle valor también al espacio que tiene alrededor. Es decir, no es simplemente un sitio fantástico, idílico, porque el sitio está en un sitio espectacular, pero la casa es estupenda, pero al final el jardín son 1.500 metros cuadrados, pero es un prado, es la continuación del prado de al lado. Entonces, pues claro, había gente que aunque iba a la casa rural y decía que el sitio era fantástico, pues bueno, que a lo mejor le falta algo. Y eso es valor también añadido. Al final un Hombre, jardín está es lo que claro. es un valor añadido. Cuando vas por la calle... Bueno, yo he hecho el Camino de Santiago hace poco y hemos visto jardines espectaculares. Y cuando vas por allí y ves un Claro. jardín dices... "Eh, Wow, esto existe. no, sube, es como... No sé si sube de nivel la casa, pero es como todo el conjunto es como algo más, no sé, Exacto, sí. espectacular, como se dice que una casa que no tiene un jardín totalmente normal. Vale, cuéntanos cuáles son los tres tipos, creo que son tres tipos de servicios que ofreces, tres de servicios que ofreces dentro de tu proyecto. Sí, o sea, yo pues fue un poco, son los servicios que puse desde el principio de la página web, que era un poco para darme también, bueno, variabilidad, ¿no? En la hora de conseguir clientes. Entonces, uno es hacer un poco de coach en diseño de jardines, que es, pues eso, es alguien que ya tiene una idea muy determinada, que es en plan alguien que le gusta, es decir, que se pone manos con el jardín, que es capaz de hacerlo todo ella sola, ¿no? De alguna manera, pero lo que necesita es un poco una guía de qué es lo que tiene de los pasos que tiene que seguir, de cómo lo tiene que hacer para conseguirlo, para llegar a tener pues, el jardín que él tiene o que esa persona tiene en la cabeza. Entonces eso es más, pues eso, es como una entrevista online, ¿no? O sea, es un pago individual, uno a uno. Luego tengo otro servicio que es en el que yo no visito el lugar, que es, pues eso, tienes una terraza, tienes un ático, tienes un jardín, ¿no? Y entonces yo te hago un proyecto y luego tú lo llevas a cabo, lo ejecutas y lo haces, ¿no? Entonces eso es más económico porque claro, eso no hay gastos, yo no tengo que llevar una dirección de obra, etcétera, etcétera, ¿no? Es un proyecto mucho más de corrido. Y luego está lo que es un proyecto en sí mismo, que es diseñar, es entregar planos, es hacer un proyecto, es llevar la dirección de obra, es un proyecto muy completo que es desde el principio hasta el fin, y hasta que no se acaba. Y luego además tiene cierta continuación en el tiempo, porque un jardín, el día que lo ejecutas, el día que se acaba, es el primer día de su vida. Es decir, no es como una casa que tú la haces, entonces el primer día cuando está inaugurada va a ser el mejor día de su vida, ¿no? Porque va a estar limpia, increíble, impoluta, con todo nuevo. No, porque es un jardín, es realmente el día cero de su vida, es como un bebé. Y entonces, pues cuando cumpla los 3, 4 y 5 años, será cuando empiece a ser lo que es. Y ya cuando tenga 10 años, bueno, pues es un jardín mucho más maduro. Y entonces ese será su momento álgido. Entonces, claro, tener jardines también es una especie de mentalidad, ¿no? Porque uno tiene que tener paciencia, tiene que aprender a ver, a sentir y a ver las estaciones, a apreciarlo. Se requiere hay un poco más de introspección de alguna manera, ¿no? No es nada, no es aquí y ahora, es muy difícil aquí. A todo el mundo, todos los clientes que tengo, todos, y yo lo entiendo, porque yo soy la primera, todos yo quiero el jardín ya, y lo quiero grande ya, ¿no? Eso cuesta mucho dinero. Entonces, y además cuesta, es decir, al jardín le va a costar más hacerse. Entonces, pues bueno, es un ten con ten, hay que tener visión de futuro.
Es como tener un ser vivo, bueno, al final es que es un ser vivo que vas Es un creciendo, ser vivo, tienes que ir es un ser vivo y cuidándolo. además luego y tiene una limitación en el tiempo, porque los jardines realmente 20, 25 años, al final es totalmente artificial, pero claro, utilizas la naturaleza, ¿no? Para hacerlo. Y tiene un tiempo, tiene un límite. Las plantas viven unos años, es decir, la lavanda, los romeros, viven 10 años, no más. Entonces, pues lo mismo ocurre entonces en un jardín, pues claro, no es lo mismo que poner ladrillos y tener una cimentación y tal, no es lo mismo. Vale, entonces por lo que he visto Es muy divertido. en tus servicios cubres desde que la parte simplemente, no simplemente, de consultoría hasta el ya en mano, que es entregar un proyecto Sí, completo. Vale, sí. ahora como consejo a la gente que no esté viendo que le hayas convencido para tener un jardín, que yo creo que habrá alguno, ¿qué tres consejos le darías para tener un jardín chachi? Si te lo vas a diseñar tú, tienes que pensar en grande. O sea, esto es como todo en la vida. Uno tiene que soñar en grande. Tiene que pensar en esto es lo que yo quiero. Porque además si tú piensas en el 100%, pues vas a conseguir el 70, el 80%. Realmente, con constancia. Pero tienes que soñar en grande. Y tienes que pensar en grande. Lo tienes que hacer, o sea, tiene que hablar de ti, ¿no? O sea, yo creo que el jardín tiene que hablar del individuo, tiene que hablar de tus necesidades. Y tienes que saber ponerlas en un plano, en el fondo, ¿no? Y ubicar esa distribución que tú quieres hacer. Pero siempre pensando en el bigger picture, ¿sabes? O sea, tienes que tener un sueño y ese sueño es el que tú tienes que conseguir. Y luego, yo creo que es importante, pues cuando uno se sienta a diseñar es como todo en la vida, nosotros tenemos una mente bastante cuadriculada, ¿vale? Geométrica. Y siempre vemos, o sea, en forma, es decir, todo al final lo que ves delante de una pantalla, puedes decir si es un triángulo, un círculo, un rectángulo, lo que sea. Es mucho más fácil cuando uno empieza a diseñar, en pensar en formas geométricas y luego ir creando espacios, ¿no? Entonces hay que crear espacios, igual que uno se crea un rincón debajo de una lámpara con un sofá, ¿sabes? De estos de cuero, lo que sea, típico de consulta, pues lo mismo, ¿no? Es decir, es crear esos rincones, y entonces tienes que aprender a crear esos rincones. Y luego tienes que gastarte el dinero y la pasta en la planta. Eso es fundamental. A mí me parece algo, lo que haces me parece algo alucinante y dificilísimo para mí, me parece algo alucinante. Bueno, yo creo que hemos tenido una buena visión de cuál es tu proyecto, de cómo has conseguido llegar hasta aquí. Ya para ir acabando, quiero que me digas cuáles son tus planes para el año que viene. ¿Qué tienes planeado dentro de tu proyecto a nivel estratégico? ¿Qué tienes pensado hacer para el año que viene o este curso que empieza hasta las siguientes vacaciones en agosto? Pues a ver, tengo en temas de contenidos, mi idea es crear, pues eso, como una especie de guía o una cosa mucho más enfocada a quien alguien quiera que se diseñe su jardín, ¿no? Porque creo que sí que es complicado. Bueno, es complicado, es decir, hay que tener tiempo y hay que dedicarle como en toda la vida, hay que dedicarle horas. Pero eso es una de las cosas que me gustaría en temas de contenido. Luego necesito ser más constante en mi blog y crear un contenido más dirigido a mis clientes, porque muchas veces es lo que hablábamos antes, es que me voy. ¡Pum! Entonces, claro, me resulta mucho más fácil hablar con pues, los profesionales de mi sector, porque además ellos comentan y debaten, y entonces dices, wow, es que Ya, hay más, como que hay pero más juerga, ¿no? Que el cliente que está por ahí, que realmente solo ve y pellizca, ¿no? Y picotea un poco de tu contenido, que ese no, normalmente no comenta. Entonces, claro, de vez en cuando eso, pues es que, claro, es que tira mucho, ¿no? Y hay que controlarlo. sí, porque Y al final luego me eso es, gustaría, ¿ves? que es un poco lo que hablábamos del foco, tiene súper Sí, focalizada. exacto. Y luego necesito crear más llamadas a la acción, ¿no? Es decir, como focalizarme un poco en conseguir realmente, no sé cómo, o sea, necesito una estrategia, necesito alguien que me haga una estrategia. Bueno, poco a Así que poco. espero que me salga algún proyecto chulo y para finales de años me gustaría, eso es una de mis cosas, me gustaría invertir un poco más en formación, creo que es importante. En formación, no en formación un poco, pero más personalizada. En realmente enfocarme en una estrategia que me ayude de aquí a acabar el año y a los 2 o 3 próximos años, porque al trabajar solo Sí, muchas veces uno está perdido y bueno, uno, ¿sabes? Te vas enfocando en cosas, ¿no? Vale, en contenido, pues bueno, como que ahora ya lo tengo un poco más o menos tal, pero de repente te das cuenta que toda tu parte de, yo qué sé, financiera, administrativa, estrategia a lo largo del año, todo eso está ahí como, no sé, todo agarrado con pinzas. Entonces, necesito invertir en eso, en estrategia, porque al final es que, bueno, si no consigues clientes,
cierras el garito. O sea que eso Pero es clarísimo. tienes razón que es difícil a veces hacerlo solo y muchas veces está muy bien pedir ayuda. Yo creo, como si te estás dando los pasos adecuados y creo que tu plan para el año que viene es perfecto, decir, reconocer que hay puntos débiles dentro de tu proyecto y que necesitas a gente que te ayude Sí, a que sean sí, yo ellos. creo que eso, que necesito gente que me ayude y ya después de todo, pues eso, de toda la literatura, todo lo que vas leyendo por ahí, ¿sabe? Creo que sí que me he dado cuenta que ahora estoy en un momento en el que en cuanto ya consiga un poco más ¿no? Esté un poco más a gusto, pues de conseguir, o sea, realmente de tener a un mentor, ¿sabes? Un tutor, alguien que te guíe. Bueno, que te guíe y que te ponga las pilas. O sea, Claro, sí, yo creo como que se te dice ponga que sobre todo que me ponga las pilas, porque yo creo que hay cosas que a lo mejor uno dice, pues yo sé que tendría que ir haciendo esto, pero claro, pero no te pones. estoy de acuerdo contigo, pero creo que muchos de la gente que nos está viendo desde fuera te va a mirar con cierta envidia sana, porque es verdad que estás bastante bien focalizada y eso es el primer Sí, paso que muchos nos cuesta, nos ha costado conseguir en nuestros proyectos. Bueno, yo creo que en la entrevista nos has sí. dado una visión perfecta de lo que haces. Me ha gustado mucho el tema de los jardines con emoción. Además, se nota que es así, que lo trabajas así. Ya la última pregunta para acabar es que nos cuentes algo fuera de tu trabajo. ¿Qué es lo que haces? ¿Cuáles son tus hobbies? ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué es lo que te gusta hacer? No sé, no supongo que no todo en tu vida sean jardines. No, toda mi vida son jardines. Ahora, pues bueno, sí, con las gemelas le dedico mucho tiempo a las niñas. Y eso es mucha parte de mi vida. Luego, yo qué sé, mis hobbies. Nado, nado mucho, me gusta nadar. Bien. Soy nadadora desde hace muchos años y se me da bien. Y entonces eso también me quema los impulsos de esos, de las rabias de vez en cuando, ¿no? Y las energías negativas de alguna manera, ¿no? Las frustraciones que de Nada, repente es muy veo guay. Yo cuando salen. tengo un amigo que tiene ya un negocio que funciona muy bien y me decía que sus mejores ideas se le habían ocurrido siempre debajo del agua. Sí, eso es cierto. Es una manera no sé si la palabra correcta sería meditación, pero bueno, es una manera yo qué sé, Sí, de está poner bien. la mente en blanco, de alguna manera. Entonces eso ayuda. Y, y leo, me gusta leer. Lo que pasa es que al final uno cuando trabaja de freelance y tal, al final acaba leyendo todo de su nicho. Entonces, un poco aburrido, pero Sé lo que reconozco es, que sí, sé me sé lo gusta. que es esto. Bueno, yo desde la experiencia, este año estoy retomando un poco las lecturas profesionales, pero el año pasado estaba hartísimo y al final me dediqué a leer todo el año novelas. Este año he vuelto un poco porque, claro, al final te tiras, si es algo que te gusta mucho, te tira, pero hay que tener un poco de cuidado ahí porque te puedes llegar a saturar y decir Sí, sí, algo sí. que te O gusta. sea, te ves un domingo leyéndote todavía la revista de jardines, no sé qué, o el libro no sé qué, también todo y dices, joder, anda que no soy un poco dura esto. A ver si, a ver si me relajo un poco de vez en cuando. Pero sí, sí. Es normal, supongo. Sí, Espero. sí. Bueno, pues yo estoy encantado de que hayas venido y te hayas pasado por mi casa. Ha sido un auténtico placer. Vamos a poner aquí debajo la dirección de tu web para que la gente lo Muchas conozca y gracias. tus redes sociales para que contacten contigo si quieren y te conozcan tu proyecto. Ha sido un auténtico placer. Ya sabes que a partir de ahora mi casa es tu casa y espero que haya estado por lo menos la mitad a gusto de lo que yo he estado yo. No, yo estoy encantada. Además me encanta hablar contigo. Me lo paso muy bien y a veces siempre aprendo algo nuevo. O sea, que muchísimas gracias. Nada, a ti, como se dice, por dedicarnos tu tiempo. Nosotros nos vemos la semana que viene y ha sido un auténtico placer que pases por aquí. Un abrazo muy grande, Marta. Hasta luego.